pasado perfecto en el inglés y lo vamos a hacer para la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Sin embargo, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Estoy subiendo una lección nueva todos los sábados. Ahora sí, vamos a ello. Entonces, la definición del pasado perfecto. De manera concreta, hay dos grandes usos para el pasado perfecto. El primero de estos usos es este: for an action that had been completed before some time in the past. Es decir, podemos utilizar el pasado perfecto para describir una acción que se había completado antes de otro tiempo en el pasado. Entonces imagina este presente, esta línea de tiempo que se compone del pasado, del presente y del futuro. Estamos acá, en el presente. Cuando miramos hacia el pasado, tenemos un pasado más reciente y tenemos este pasado que es el pasado del pasado. La acción en pasado perfecto precisamente describe esto, el pasado del pasado, lo que sucedió antes de ese pasado más reciente. Y el ejemplo que tengo aquí es: He had studied for the test before last weekend, que significa él había estudiado para el examen antes del fin de semana pasado. Entonces, estoy aquí en mi presente y mi fin de semana pasado está acá. Con mi pasado perfecto estoy describiendo que antes de ese último fin de semana pasado, él ya había estudiado para el examen acá. Es el pasado del pasado. El otro uso del pasado perfecto es este. Es together with simple past. Es decir, en conjunción con otra oración en pasado simple. Y utilizamos en este caso el pasado perfecto para describir que una acción había sido completada antes que otra acción que vamos a escribir en pasado simple. Aquí tengo la acción: Maria had cleaned the apartment before Jenny arrived there. Maria had cleaned the apartment before Jenny arrived there. María había limpiado el apartamento antes de que Jenny llegara. Entonces, la primera parte de la oración va en pasado perfecto, que significa María había limpiado el apartamento. Luego viene el conector before, que significa antes de. Y luego viene la segunda parte, que es una oración en pasado simple, que Jenny llegó allá. Entonces, María había limpiado el apartamento antes de que Jenny arribara allá. Entonces el pasado perfecto hace parte de la familia perfecta, que también se compone del presente perfecto y del futuro perfecto. La familia perfecta enfatiza en que la acción ya fue completada. Y eso es precisamente lo que está pasando acá, en el pasado perfecto. Utilizo el pasado perfecto para describir que una acción ya había sido realizada antes de algún tiempo en el pasado. Entonces, pasado perfecto. Pasado perfecto. Algo lo hace pasado y algo lo hace perfecto. Lo que lo va a hacer pasado es que el auxiliar que vamos a utilizar tiene que ir necesariamente en pasado. Y el auxiliar de manera concreta es el verbo have en pasado, que es este que está acá: had, had, had. Siempre que te hablen de pasado perfecto, piensa en had como el auxiliar. Y lo que lo hace perfecto es que vamos a utilizar un participio. Y ese participio puede ser took, eaten, driving, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres saber cuál es el participio del verbo que tienes que utilizar, una búsqueda rápida en internet te lo puede facilitar. Entonces, pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto van a perder o van a depender de la forma participia. Y la forma participia va a depender de si se trata de un verbo regular o de si se trata de un verbo irregular. En el caso de los verbos regulares es muy fácil. ¿Por qué? Porque la forma participia se escribe exactamente igual que la forma en pasado simple. Entonces, por ejemplo, mi verbo play, que significa jugar, si yo lo escribo en pasado simple, se escribe played, con la ed al final. Y el participio es idéntico, es played. O por ejemplo, bailar. Bailar en inglés es dance, en pasado simple es dance y en participio también es dance. El caso de jump. Jump es saltar. En pasado simple es jumped, que sería saltó. Y en pasado participio o en participio es jumped. Jumped. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, esto no va a ocurrir en el caso de los verbos irregulares. En el caso de los verbos irregulares, el pasado simple no tiende a ser igual que el verbo en su forma participio. Entonces, nuestro verbo eat, de comer, en pasado simple es ate y en la forma participia es eaten. O el verbo fall, de caer, que se escribe F-A-L-L. En pasado simple es fell, con E en vez de A, y en la forma participia es fallen. De vez en cuando puede ocurrir que el participio se escriba igual que el verbo en pasado simple por coincidencia.
Por ejemplo, nuestro verbo sleep, S-L-E-E-P, dormir, en pasado simple se escribe slept y en participio coincide que también es slept. Sin embargo, si para no cometer errores, lo mejor es buscar cómo se escribe el verbo que quiero escribir en inglés en su forma participio. Entonces, por ejemplo, tengo mi verbo play. Su forma participia para el pasado perfecto o para el presente perfecto o para el futuro perfecto, independientemente de quién sea que esté realizando la acción. Sea I, sea you, sea we, sea they, sea he, sea she, sea it, sea María, sea Carlos, en su forma participia, en su forma en pasado perfecto, vamos a utilizar el participio como played o slept. Por otra parte, sabemos que en pasado perfecto tenemos que utilizar nuestro auxiliar had, que es el pasado simple de have. Y vamos a utilizar este auxiliar had para la afirmación, para la negación y para la interrogación. Siempre, siempre que vayamos a utilizar pasado perfecto, debemos utilizar had. Sea que el sujeto que está cometiendo sea I, o you, o they, o we, o he, o she, o it, o María, o Carlos, o cualquier otra persona. Entonces, ya con todas estas bases, con todo este conocimiento, podemos desarrollar nuestro pasado perfecto en la forma afirmativa. La fórmula para escribir frases en pasado perfecto en la forma afirmativa es la siguiente. Primero vamos a ir con nuestro sujeto, luego el auxiliar que es have en pasado simple, que ya sabemos que es had, luego el verbo en la forma participia y finalizamos con el complemento o complemento. El ejemplo que tengo aquí es I had taken dance lessons before last week's party, que significa yo había tomado lecciones de baile antes de la fiesta de la semana pasada. Entonces notemos que estamos siguiendo con la fórmula. Primero fue el sujeto, que es I. Luego el auxiliar, que es have en pasado simple, had. Luego el verbo en su forma participia. Entonces en este caso el verbo en su forma infinitiva es take, que significa tomar. Y ese verbo, el verbo take en la forma participia es taken. Y aquí lo hemos puesto, taken. Y finalizamos con el complemento, complemento. Dance lessons before last week's party. Entonces yo tengo dos pasados, un pasado más reciente, que es la fiesta de la semana pasada, y el pasado perfecto, que es lo que sucedió antes de ese pasado de la fiesta de la semana pasada, que es en el cual yo tomé lecciones de baile. También es posible realizar una contracción, y es que yo puedo coger mi I y mi had y contraerlo simplemente como I'd. I'd taken dance lessons before last week's party. En el caso de he, de she, de it, se mantiene la misma estructura. Por ejemplo, he had taken dance lessons before last week's party, que significa él había tomado lecciones de baile antes de la fiesta de la semana pasada. Con she sería lo mismo. She had taken dance lessons before last week's party. Notemos que el asunto de las contracciones se mantiene igual. Yo puedo contraer a he had, she had o it had al ponerle un apóstrofe después del pronombre. Entonces sería it, sheet, it. Y será exactamente lo mismo para you, para they y para we. You'd, date, with. Entonces notemos que el auxiliar siempre está presente, que es had. Had, had. Y que tengo que poner necesariamente a mi verbo en la forma participia. Taken, taken, taken. Si yo no escribo a mi verbo en la forma participia, ya no estoy escribiendo una frase en pasado perfecto, sino a una frase en pasado simple. Digamos, imaginando que yo hubiera escrito mi frase con had, pero se me hubiera olvidado escribir mi verbo en forma participia acá. Notemos también que la contracción es posible. La contracción es con el sujeto apóstrofe de, que era I'd, he'd, she'd, it, you'd, they'd y with. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a escribir el pasado perfecto en la forma negativa? Pasado perfecto en la forma negativa es en extremo similar al pasado perfecto en la forma afirmativa, con la excepción de que tenemos que imprimirle el not, que va a ir acá. Entonces, la fórmula que vamos a seguir para escribir frases en forma negativa en pasado perfecto es la siguiente. Primero el sujeto, luego el auxiliar, que es have en pasado simple, es decir, had, luego el not, luego el verbo en la forma participa y terminamos con el complement. El ejemplo que tenemos aquí es I had not taken dance lessons before last week's party, que significa yo no había tomado lecciones de baile antes de la fiesta de la semana pasada. Seguimos la estructura. Primero comenzamos con el sujeto I, luego el auxiliar, que es have en pasado simple, o sea, had. Luego va el not, aquí está. Luego el verbo en la forma participia, taken. Y finalizamos con el complement o complemento, dance lessons before last week's party. Para he, para she, para it, para you, para they y para we,
se mantiene exactamente la misma estructura. Y notamos que en este caso la contracción posible va a ser entre had y not. Y independientemente si es I, si es he, si es she, si es it, si es you, si es they, si es we, si es María, si es Carlos o cualquier otra frase en pasado perfecto en la forma negativa, la contracción posible es coger a had y not y dejarlo como hadn't, hadn't, hadn't. ¿Listo? También notemos que el auxiliar tiene que ir necesariamente, had. Y el verbo tiene que ir también en la forma participio. Finalmente están las preguntas en pasado perfecto. Entonces, las preguntas en el inglés siempre van a comenzar con el auxiliar. Entonces, en este caso el auxiliar es had. Luego vamos a utilizar el sujeto como I, como he, como she, como it, como you, como we, como they, como María o Carlos o el que sea. Luego el verbo en la forma participia, taken, taken, taken. Y finalizamos con el complement o complemento. Dance lessons for last week's party. Dance lessons for last week's party. Dance lessons for last week's party. Por ejemplo, esta frase que tenemos aquí. Had I taken dance lessons for last week's party significa, ¿había tomado yo lecciones de baile antes de la fiesta de la semana pasada? ¿O para la fiesta de la semana pasada? O acá, had he taken dance lessons for last week's party? ¿Había él tomado lecciones de baile para la fiesta de la semana pasada? Notemos que el auxiliar siempre va. Y no solamente siempre va, sino que es con el cual voy a comenzar la pregunta. Had y had. Y notemos también que el verbo va en la forma participio. Taken, taken, taken. También notemos que en este caso no hay contracción posible, como si la había en la afirmación y en la negación. Ya para terminar, un par de ejemplos más. 3 ejemplos en la forma afirmativa. I had studied at the university before the first day of quarantine. Yo había estudiado en la universidad antes del primer día de la cuarentena. Entonces, en un pasado un poco más reciente, un poco más cercano a mi presente, sucedió la cuarentena. Y antes de ese pasado, es decir, el pasado de ese pasado, es un pasado perfecto en el cual yo había estudiado en la universidad. También yo podría escribir la misma frase, pero de manera contraída. I studied at the university before the first day of the quarantine. En este caso, la contracción la hice entre I y had y me quedó como aire, aire, aire. Otra. I had his lunch before he smoked a cigarette. I had his lunch before he smoked a cigarette. ¿Qué significa? Yo me había comido su almuerzo antes de que él se fumara un cigarrillo. Notemos que aquí tenemos a had 2 veces. Lo tenemos como auxiliar acá y como verbo principal en su forma participia acá. I had not studied at the university before the semester en su forma negativa. Yo no había estudiado en la universidad antes de este semestre. O we hadn't arrived to the pub before Maria got there. Nosotros no habíamos llegado al pub antes de que María llegara allá. Finalmente las preguntas. Had Natalia taught yoga before last semester? Had Natalia taught yoga before last semester? ¿Qué significa? ¿Había Natalia enseñado yoga antes de la semana, del semestre pasado? Y finalmente, had Natalia taught yoga before she worked at the gym? ¿Había Natalia enseñado yoga antes de que trabajara en el gimnasio? Es así como llegamos al final de esta lección. Si te gustó, dale like y suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo nuevas lecciones. El canal del Maestro Santiago tiene como misión proveer lecciones de inglés gratuitas a toda la comunidad hispanohablante. Puedes colaborarnos a través de nuestra página en Patreon. El link se encuentra en la descripción del video. Bendiciones.